Para el primer problema tenemos un dipolo eléctrico que nos dicen que está sobre el eje X, están las dos cargas. Aquí se debe ver que he hecho el dibujito. Tenemos entonces, les decía, un dipolo eléctrico, que es un dipolo eléctrico, no es nada más ni nada menos que una carga negativa y una carga positiva igual, de la misma magnitud, pero bueno, con signos contrarios, como les acabo de decir. En este caso nos dicen que hay una carga, está en X menos A, ahí tengo la carga negativa, está en menos Q, está en menos A, y la carga positiva Q está en A. Entonces yo les muestro así de lejos el dibujito para que lo puedan ver. Este es el eje X y este es el eje Y. Yo he ido adelantando un poco para que pueda explicarles sobre este dibujo. Yo he ido adelantando un poco. Entonces, lo que nos piden es determinar la magnitud y la dirección del campo eléctrico en un punto I cualquiera, punto I, sobre el eje de la Y. Entonces, bueno, yo he dibujado aquí los campos eléctricos en un punto cualquiera. Nosotros sabemos que, eso ya lo hemos visto en el práctico pasado, sería, cuando nosotros tenemos una carga positiva, la fuerza la dibujamos alejándose de la carga, entonces este sería el campo eléctrico de la carga positiva, está sobre la línea que une la carga y el punto donde yo quiero calcular, y la dibujo alejándose de la carga. Lo dibujo el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico de la carga positiva, alejándose de la carga. Para la carga negativa, lo que tenemos es también el campo eléctrico, lo dibujamos sobre la línea que une la carga negativa con el punto donde yo quiero calcular, pero el campo eléctrico va hacia la carga negativa. El campo eléctrico se aleja de la carga positiva y va hacia la carga negativa. Lo que yo tengo aquí, como les decía, es el campo eléctrico de la carga positiva, lo dibujamos alejándose de la carga en la línea que une, sobre la línea que une la carga con el punto de cálculo, y al campo eléctrico de la carga negativa lo dibujamos sobre la línea que une la carga negativa con el punto de cálculo, pero yendo hacia la carga. ¿Sí? Bueno, entonces, el campo eléctrico, por ejemplo, que el campo eléctrico de la carga positiva es igual a la constante K por, es la carga sobre la distancia entre la carga y el punto de cálculo. Aquí lo vamos a poner un más para que sepamos que es la distancia de la carguita positiva al cuadrado. Y como yo le he puesto el simbolito de vector, aquí le voy a poner, momentáneamente le voy a poner un versor en la dirección esta R, un versorcito aquí que podría ser cualquiera. Entonces,
Empecemos. La distancia entre esta carguita positiva y este punto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Es a cuadrado más y cuadrado, porque acuérdense que yo he puesto un punto genérico aquí que puede valer cualquier número. Entonces, eso vamos a escribir aquí, donde r cuadrado es igual a cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Lo mismo, podemos escribir exactamente lo mismo para el campo correspondiente a la carga negativa. Y fíjense que como los dos están a la misma distancia, el vector r va a ser el mismo. Profe, no, no se ve lo que escribe. ¿Ahí? ¿No lo ven? Va, yo por lo menos no. Entonces, en el campo eléctrico de la carga negativa, yo he puesto menos aquí porque la carga es negativa. Yo pongo una distancia r menos, pero después vamos a ver la distancia es la misma, porque como aquí A es igual para ambos lados, es la misma distancia, y bueno, obviamente este punto está igual sobre el eje Y para los dos, entonces el R, por eso yo aquí arriba ya no he hecho distinción de cuál R me estaba refiriendo, el R cuadrado sigue siendo A cuadrado más Y cuadrado, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es a estos dos, para poderlos sumar, a estos dos vectores, porque fíjense, yo aquí le he puesto un versor R positivo y aquí le puedo poner un versor R negativo y transformar esto en un vector, pero para poder sumarlos, estos dos versores no los podría sumar porque uno apunta para acá y el otro. Entonces lo vamos a descomponer a estos dos campos, al campo debido a la carga negativa y al campo debido a la carga positiva, lo vamos a descomponer en sus, en sus coordenadas cartesianas, digamos, vamos a calcular E sub x para la carga positiva y E sub y también para la carga positiva, y lo mismo vamos a hacer con el campo de la carga negativa. Entonces, primero hacemos el dibujito de cómo van los campos, después los escribimos en su forma vectorial y ahora los vamos a descomponer en las coordenadas cartesianas. Para eso vamos a necesitar algún angulito que yo aquí voy a llamar a este ángulo alfa. Fíjense que este ángulo alfa va a ser el mismo que aquí. ¿Sí? Y va a ser el mismo porque los dos triángulos estos son totalmente equivalentes, va a ser el mismo ángulo de aquí y el mismo ángulo de aquí. Bueno, entonces, vamos a escribir E más X. Profe, Aquí ¿los me dos salió ángulos son alfa? Sí, porque fíjate que
Si yo tengo que esta es una distancia A y esta es una distancia I, y defino este ángulo alfa, esta también es una distancia A, y esta también es una distancia I. Entonces este ángulo tiene que ser lo mismo, porque es como que yo a este triángulo lo rotara sobre el eje y lo dibujara para allá. Son dos triángulos, no sé si me han salido iguales, pero se supone que tendrían que ser dos triángulos exactamente iguales, ¿sí? Porque las distancias, los catetos que forman este triángulo son iguales. Entonces, la hipotenusa va a ser la misma y todos los ángulos internos tienen que ser los mismos, ¿sí? Bueno, entonces, E sub x más va a ser k, la constante k, por la carga q, sobre, ya hemos dicho que va a ser a cuadrado más i cuadrado, ¿sí? Y para hacer la proyección sobre el eje de las x, va a ser un coseno de alfa, ¿sí? Ahora fíjense ustedes que yo bueno, primero voy a escribir la proyección I y después vamos a decir a qué es igual coseno de alfa y seno de alfa. Seno de alfa. Entonces, ahora, el coseno de alfa, esperen que de nuevo estoy aceptando gente, ahí está. Aquí vamos a hacer un apartado, vamos a decir que el coseno de alfa es igual. Esto es por, como es un triángulo rectángulo, es igual al cateto adyacente, que vendría a ser A, sobre la hipotenusa, ¿sí? Y la hipotenusa, esperen que me siga entrando gente. Y la hipotenusa es raíz cuadrada de a cuadrado más i cuadrado, ¿sí? Y el seno de alfa es cateto opuesto que vendría a ser i sobre la hipotenusa, que de nuevo es a cuadrado más i cuadrado. Hasta ahí me van creyendo. Entonces tendríamos que poner esto aquí y esto aquí. Que el campo, debido a la carga positiva en el eje de las x, es la constante k por la carga q sobre la distancia entre la carga y el punto de cálculo al cuadrado, ahí estaba enfocando por cualquier lado, por el coseno de alfa, que lo vamos a escribir como a cuadrado más i cuadrado, esto abajo sería cateto adyacente sobre hipotenusa.
Y esto nos queda igual, si juntamos estos dos, nos va a quedar a cuadrado más i cuadrado a la 3 medios, directamente. Entonces tenemos a por q sobre a cuadrado más i cuadrado a la 3 medios. Bueno, para el campo en la dirección y nos queda exactamente lo mismo, nada más que aquí vamos a cambiar esta A, que era del cateto adyacente, por el coseno de alfa, lo vamos a cambiar por una I, que va a ser el cateto opuesto, porque lo habíamos multiplicado por el seno de alfa. Entonces, E más sub I es igual a la constante K por el cateto opuesto por la carga sobre a cuadrado más i cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Sí, me queda. El campo, debido a la carga positiva, en su proyección sobre el eje X, me va a quedar la constante K por la carga por el cateto adyacente, que vendría a ser la distancia A que había entre el origen y donde estaba la carga, dividido al radio, al cubo, a la distancia entre la carga y el punto, al cubo vendría a ser. O sea, es a cuadrado más i cuadrado a la 3 medios. A ver si... Y en la proyección I te va a quedar lo mismo, nada más que la carga, en vez de estar multiplicada por el cateto adyacente, va a estar multiplicada por el cateto opuesto, que vendría a ser el punto I donde yo quiero calcular. Es un punto I genérico. ¿Sí? Bueno, si yo ahora a estas dos componentes las quiero escribir como un vector, lo que voy a hacer es escribir que el campo eléctrico, ya como vector debido a la carga positiva, va a ser igual. Yo aquí fíjense que puedo sacar factor común la constante K, la carga Q y la distancia al cubo, porque eso se me repite en las dos componentes. Entonces vamos a escribir K, perdón, no A, K por Q sobre la distancia al cubo, que vendría a ser a cuadrado más i cuadrado a la 3 medios. Y a eso lo vamos a, eso salió factor común, por un lado tengo A, voy a dejar aquí un espacio, voy a hacer trampa porque después vamos a hacer este análisis. A se refería a la componente del campo sobre el eje X, ¿verdad? Pero esa componente, si nosotros venimos aquí al dibujo, esa componente, ¿hacia dónde apunta? ¿Apunta hacia las X positivas o hacia las X negativas? Apunta hacia las X negativas. Entonces lo tengo que multiplicar por el versor menos Y. ¿Sí? Ahí le agrego el versor menos Y. Y la componente Y
A ver si... Espera. Más gente se quiere unir a la reunión. Vendría a ser, vamos a usar este lápiz, esta es la componente E más I, y esta, algo que viene por acá, sería la componente E más X. ¿Sí? Entonces, la componente X apunta en la dirección de las Y negativas, va de las X negativas, por lo tanto va multiplicado por el versor menos y la componente Y, vamos a decir, va sobre apunta en la dirección del eje cartesiano Y positivo, por lo tanto lo vamos a poner como el versor J. ¿Sí? A esto lo podemos volver a escribir diciendo K, Q, lo mismo, todo lo mismo. Y aquí vamos a poner este signo menos, lo vamos a pasar para acá adelante. Vamos a decir así directamente. Entonces, este es el campo eléctrico debido a la carga positiva en el punto de cálculo I que nosotros queríamos encontrar. Descompuesto en sus componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Sí? Ahora podemos hacer exactamente lo mismo para el campo de la carga negativa. ¿Sí? Aquí ya sabemos cuánto vale coseno de alfa, cuánto vale seno de alfa, así que esa parte la vamos a hacer un poquito más rápido, pero... Espera que... Ahí está. Lo que vamos a hacer, vamos a escribir de nuevo el campo, ahora, debido a la carga negativa. Todavía hay gente queriendo entrar. Lo que vamos a hacer es el campo debido a la carga negativa. Lo vamos a escribir de nuevo. Vamos a hacer, perdón, esta proyección sobre el eje X. Vamos a escribir la constante K, la carga Q, la distancia entre la carga, perdón, esta es una carga menos Q. La distancia entre la carga y el punto de cálculo al cuadrado, o sea, vamos a escribir A cuadrado más Y cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por, de nuevo, el coseno de alfa. Y esto nos queda lo mismo que ya habíamos hecho antes. El coseno de alfa era cateto, vamos a poner la carga, cateto adyacente, y nos va a quedar sobre la distancia al cubo,
la distancia entre la carga y la distancia entre la carga y el punto de cálculo, la proyección sobre el eje y vamos a escribir exactamente lo mismo. Todo esto ya lo estoy haciendo un poquito más rápido porque ya lo hemos visto con más detenimiento en el primer caso, en el caso de la carga positiva. Entonces, ya tenemos estos dos campos, estas dos proyecciones, y ahora si la queremos escribir como un vector, vamos a decir que el campo debido a la carga negativa es igual a menos la constante K por la carga sobre la distancia del cubo ay, se me apagó la cabeza. El cateto adyacente que vendría a ser I más el cateto opuesto que vendría a ser Y en la proyección J. En la proyección sobre el eje de la Y que vendría a ser el versor J, perdón. Bueno, entonces ahora yo qué es lo que necesito. Yo ya tengo a estos dos campos. Esperen que sigo admitiendo gente. A estos dos campos los he descompuesto en sus componentes Y y X. Aquí a ver si encuentro el lapicito rojo. Aquí también lo he descompuesto en su componente Y y en su componente X. Fíjense que el campo el campo de la carga negativa, me queda todo apuntando hacia abajo, se me queda apuntando hacia las Y negativas y hacia las X negativas. Bueno, entonces ahora lo que me queda es hacer una suma vectorial de estos dos campos. O sea, lo que vamos a hacer es, hay un chico en Asif que toda la hora está como que no puede entrar porque toda la hora me aparece, o yo no lo puedo admitir o qué. Bueno, tenemos que hacer la suma vectorial de estos dos campos para así poder encontrar el campo total producido por este dipolo. Y como ya lo tenemos escrito en sus componentes, lo que vamos a hacer es sumar componente a componente. Entonces, el campo total va a ser igual al campo debido a la carga positiva más el campo debido a la carga negativa. Y esto es igual a, podemos sacar este KQ sobre la distancia al cubo, todo factor común afuera, todo factor común. Y después tenemos
En el primer, en el, en el campo debido a la carga, em, debido a la carga positiva, tenemos menos A por el versor I más I por el versor J. Y en el otro lo que hacemos es meter este signo menos aquí adentro, lo distribuimos, entonces me queda menos A en la dirección I y me queda menos I, menos Y, perdón, vamos a decirlo así porque no nos confundamos. Ahí estoy, no estaba filmando cualquier cosa, perdón. Menos Y en la dirección J. Profe, en el caso Este, de la carga negativa, los versores no serían menos I y menos J. lo que pasa es que mira, vos y yo a este signo menos lo he distribuido después aquí y aquí afuera ya no lo he puesto. ¿Lo ves? A este signo menos los he puesto aquí adentro, los he mandado adentro del paréntesis. Vos fíjate O que es. nosotros pensábamos que el signo menos ese era de la carga. Lo que pasa es que en estos problemas no se tiene tanto en cuenta el signo de la carga, sino uno tiene que hacer un análisis más de los vectores como nosotros hemos hecho aquí. Siempre nos tenemos que acordar que el campo eléctrico se aleja de la carga positiva y se acerca a la carga negativa. Entonces, si bien por lo general en estos primeros problemas de campo eléctrico, uno me dice que hay gente esperando y después no encuentro nada. Bueno, uno no tiene en cuenta el signo de la carga, sino uno más bien hace el análisis de los vectores, como hemos hecho aquí. Pero aquí o sea, te queda bien. ¿Ves? Aquí yo he tenido que decir, he tenido que aclarar que este campo, cuando proyecto en X, apunta hacia el versor Y negativo. Y en este yo les he dicho, en este caso apunta tanto en el versor Y negativo como en el versor J negativo, ¿sí? Por eso me queda el signo menos. Aquí si quieren vamos a hacer así, vamos a sacarnos el problema del signo de la carga y lo vamos a pensar directamente como el vector, como apunta. En este sentido me va a las, cuando yo lo descompongo, perdón, va a ser versor Y negativo, versor J negativo, ¿sí? Entonces saco el signo menos hacia afuera. Que al vicio lo he sacado hacia afuera porque después lo he vuelto a meter. La verdad que lo podría haber puesto directamente aquí adentro y les ahorraba ese problema. ¿Sí? ¿Me creen un poco? ¿O no me creen nada? Sí, sí, vamos. Bueno, por eso. Entonces aquí vamos a hacer más fácil. Le vamos a poner, vamos a decir que este era el menos, sí, que no, sí. Vamos a decir que es todo vamos a usar solamente el módulo de la carga y después hacemos el análisis del campo. Por eso siempre es súper importante que puedan hacer bien los diagramas. Siempre es súper importante que puedan hacer bien los diagramas para que puedan orientarse cómo le tienen que quedar las cosas. ¿Sí? Por eso yo me tomo el trabajo, porque ya sabía que si no después durante la clase no iba a poder hacer bien este dibujo.
Me tomó el trabajo de hacerlo antes para que quede bien clarito ahí. Bueno, como les decía, ahora sumamos. Este más y con este menos y, chao, se me van. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico E me va a quedar, voy a sacar ahora el signo de este menos, no lo voy a sacar para afuera, ya les voy a mostrar dónde lo voy a poner ese signo menos. Vamos a poner, esto se me suman estas dos A, entonces tengo menos, me va a quedar 2A ahí para, espera, que tengo todavía gente. Gente entrando. Bien. A ver, ¿alguien ha escrito algo en el chat? Yo estoy... Ah, me dicen ahí que puede hacer que un invitado acepte lo que soliciten unirse. Yo le voy a tratar de prometer, porque no le puedo prometer. Le voy a tratar de prometer que eso lo voy a ver para la próxima clase, porque la verdad que este Microsoft Teams es nuevo, lo estamos usando porque acepta más de 100 personas, que con el Meet no podíamos. Bueno, vamos a tratar de ir conociéndolo y de ir tratando de solucionar estos inconvenientes. Entonces vamos a escribir la carga, la distancia al cubo, y aquí vamos a poner 2A, que me ha quedado de aquí, y lo vamos a poner que van en el sentido negativo del versor I. ¿Ven? Yo aquí ya había dibujado el campo eléctrico total como nos iba a quedar. ¿Ven? Yo ya había hecho ahí una trampita. Yo ya había hecho la suma de estos dos. Yo he hecho la suma, fíjense que yo aquí he hecho la suma gráficamente como del paralelogramo. Eso es algo que, no sé, creo que en la secundaria lo hemos aprendido. Como las dos cargas son iguales y están a la misma distancia las dos del punto P de cálculo, entonces estos dos vectores, por más que apunten en sentidos diferentes y en direcciones diferentes, estos dos vectores tienen el mismo módulo, tienen el mismo tamañito, vamos a decirlo así. Y yo he hecho directamente la suma aquí, en el gráfico, he hecho la suma gráfica. Entonces ya de antemano he adivinado, por mi suma gráfica, de que me iba a quedar sí o sí sobre el eje de las X, el campo total, digamos, o apuntando en la dirección del eje de las X, vamos a decirlo, porque no me queda sobre el eje de las X, me queda apuntando en la dirección de las X, y no solamente apuntando en la dirección de las X, sino apuntando en la dirección de las X negativas, que es lo que hemos encontrado aquí. ¿Sí? Bueno, lo siguiente que nos dice es que tenemos que demostrar que para un I mucho más grande que A, mucho más grande que A, o sea, como que yo a esto lo agarro, lo estiro y me voy hasta bien arriba, o
Si también quieren, a estas dos carguitas las juntamos, las juntamos, las juntamos, aquí las ponemos bien cerquita del origen, entonces me queda el I mucho más grande que A. Me dice que el campo es aproximadamente algo que ahora les voy a escribir aquí. Me dice, para I mucho más grande que A, el campo eléctrico va a ser igual a menos la constante K por el momento dipolar eléctrico sobre I al cubo, apuntando en la dirección. Hemos escrito un vector, pero que estoy chocando con todo aquí. Apuntando en la dirección y negativa, porque aquí ya tengo el signo menos adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el análisis de la distancia. Mi distancia era a cuadrado más i cuadrado a la 3 medios. Si yo digo que i es mucho más grande que a, entonces a en esta suma la puedo despreciar, porque sería como sumarle 1 centímetro a 1000 kilómetros, por decirlo. Y 1000 kilómetros más 1 centímetro, 1000 kilómetros menos 1 centímetro es aproximadamente 1000 kilómetros. Entonces, yo voy a decir que a esto lo puedo escribir directamente como i cuadrado a la 3 medios. Y como esto es una raíz y esto es un cuadrado, voy a decir que esto es igual a i al cubo. Entonces ya tengo el primer problema solucionado. Ya he encontrado que la distancia esta más compleja que tenía aquí abajo, la puedo, cuando i es mucho más grande que a, la puedo simplificar y decir que es directamente i al cubo. ¿Y P? ¿Qué es P? P es el momento dipolar eléctrico. El momento dipolar eléctrico lo vamos a definir como la carga, acuérdense que los dipolos siempre tienen el mismo valor de la carga, pero con signos contrarios. Así que yo aquí lo voy a definir como el valor positivo de la carga por la distancia entre cargas. Esto es, aquí vamos a poner distancia entre cargas. ¿Sí? ¿Y cuál es la distancia entre cargas que nosotros tenemos aquí? Es 2A. Tengo 1A, 2A. La distancia entre las dos cargas estas es 2A, que es precisamente lo que tenemos aquí. Aquí tenemos 2A y tenemos la carga. Entonces, esta carga multiplicado por la distancia entre las dos cargas, que vendría a ser 2A, me da el momento dipolar eléctrico. Yo puedo decir que esto es nada más ni nada menos que P. Entonces, listo. Lo encontré. Ahora yo puedo escribir que el campo eléctrico, siempre que I sea mucho mayor que A, al campo eléctrico lo puedo escribir como menos la constante, aquí este signo menos lo paso por allá, la constante por P, todo esto de aquí arriba hemos dicho que es P, y habíamos dicho que todo esto a la distancia al cubo esta la podríamos simplificar como I cubo, en el sentido de las I negativas eso no cambia.
¿Sí? ¿Han entendido más o menos cómo se hace? Les hago un repaso somero, después ustedes hacen el tema de las matemáticas. Revisan el tema de los numeritos y eso. Tengo dos cargas, una negativa y una positiva, son iguales y están a la misma distancia, están sobre el eje X a la misma distancia del eje Y, en menos A y en A. Me piden que encuentre el campo eléctrico en cualquier punto de este eje Y, cualquiera. Yo elijo un punto P cualquiera. Me tengo que acordar siempre que el campo eléctrico de la carga positiva se ubica sobre la línea que une la carga con el punto de cálculo. Y en el caso de una carga positiva, el campo eléctrico se aleja. Y para el caso de una carga negativa, también el campo eléctrico se ubica sobre la línea que une la carga negativa con el punto de cálculo, pero en este caso el campo eléctrico, debido a una carga eléctrica negativa, se acerca hacia la cámara, no, hacia la carga, perdón. Entonces dibujamos el campo eléctrico apuntando hacia la carguita. Lo que hemos hecho después es escribir la versión común que nosotros conocemos del campo eléctrico y lo hemos descompuesto. Cada uno de estos dos campos lo hemos descompuesto en sus componentes cartesianas. Hemos hecho la proyección sobre el eje Y, la proyección sobre el eje X de un campo, la proyección sobre el eje Y, la proyección sobre el eje X del otro campo, y después, ahí sí, hemos podido sumar vectorialmente, porque sumamos componente a componente. Cuando sumamos eso, bueno, nos queda un hermoso campo aquí, que como le digo, ustedes después pueden analizar bien el tema de la matemática. Y por último, nos pedían que si el punto de cálculo era mucho más grande que la distancia entre las cargas, que demostremos esto. Bueno, esto es pan comido. Si es mucho más grande que A, entonces aquí A lo puedo eliminar de esta suma. Y hemos dicho que el momento dipolar lo escribimos como la carga positiva, vamos a decirlo, por la distancia entre las cargas. Como en este caso la distancia de las cargas era 2A, entonces podemos decir que esta carga multiplicado por este 2A, que es la distancia entre las cargas, lo podemos definir como el momento dipolar de este dipolo, el momento dipolar eléctrico, y voilà, lo conseguimos. Bueno, ahí para que yo pueda ir buscando mi machete de el próximo problema. ¿Listo? ¿Puedo pasar al otro?